en México, a partir tanto de la obra de Revueltas como de la dirección política que se empezó a gestar en la renovación del Partido Comunista Mexicano. Yo creo que esto es muy importante. Que tuvo distintas vertientes, sí, porque en Revueltas tuvo una derivación de ruptura con el movimiento político existente. Y en otros dirigentes, donde estaba Arnoldo Martínez Verdugo, se manifestó como una lucha por reformar al partido y modificar su orientación para crear las condiciones de la independencia política ausente que cambiaría sustancialmente el rumbo y las condiciones políticas de los comunistas mexicanos, convirtiéndolos en una experiencia significativa, sin embargo, aislada de América Latina. Es decir, esta profundidad crítica que se gestó en México no aconteció en otros partidos comunistas de América Latina. Y esto es muy importante, porque de aquí nace un rumbo, una orientación política de los comunistas mexicanos muy distinta a la que se desarrollaría en otros partidos comunistas de América Latina, que mantuvieron un poco la crítica al nivel que se había planteado en el 20 Congreso del PECOS, es decir, al nivel de la crítica al culto a la personalidad de Stalin y no al problema más profundo, que es el de la independencia política de la clase obrera. Entonces yo creo que esto es muy importante considerarlo, porque estamos ante un movimiento que renovó al comunismo en México, y dentro de ese proceso tuvo una importancia latinoamericana porque fue, si no me equivoco, prácticamente el único partido que fue más allá. Todavía esto, por supuesto, habría que profundizarlo con más estudios históricos de otras experiencias, pero lo que hasta ahora conozco de las otras situaciones de partidos comunistas de América Latina, mi impresión es que es el único caso que fue más allá, hasta realmente plantearse el problema central, que era este de la independencia política de la clase obrera. Y que fue muy importante porque puso en entredicho la sacralización dogmática cuidadosamente elaborada en la Internacional Comunista bajo Stalin, de que el partido era por su sola existencia la vanguardia del movimiento obrero y el que expresaba la independencia política socialista por su propia existencia como partido. Entonces, este movimiento se enfrentó a esa concepción, por eso fue tan importante y por eso tuvo tal trascendencia, tanto en Revueltas y en su obra, como en el movimiento político de los comunistas que se gestó de 1960 a 1963. Entonces, me parece que de ahí que la idea de Revueltas de estudiar a profundidad las características de la enajenación histórica del proletariado mexicano y su falta de independencia de clase, realmente se confrontó con uno de los dogmas centrales del stalinismo de la Tercera Internacional. Entonces, yo creo que de ahí la trascendencia, pero sí se ha, bueno, y estamos en el homenaje a Revueltas, hay que destacar que él lo escribió, lo pensó, lo teorizó y quiso ir a profundidad en la comprensión de este problema. Pero como problema político, fue un problema en que los comunistas mexicanos lo pusieron en el eje de su reconstrucción política. Entonces esto es muy importante y yo creo que de ahí la trascendencia de este problema
que expresó de manera brillante como problema José Revueltas. No quiere decir como tesis. ¿Por qué como tesis? No, pero ahorita vamos a ir, voy a explicar un poco por qué como tesis. No, pero sí como problema. Sí ubicó el problema. Y yo creo que es fundamental cuando se ubica un problema. Aun cuando los ángulos con los que se aborda no sean los más adecuados en ese momento, quizá. Pero si se ubica el problema, hay las condiciones para empezar a abordarlo y enfrentarlo. Por cierto, este mismo planteamiento desacralizador y antidogmático sobre el carácter de vanguardia de los partidos comunistas por sí mismos, ya lo había realizado antes el teórico político italiano Antonio Gramsci, al plantear que la fuerza anticapitalista en cada país era en realidad un proceso de construcción histórico-política y no algo dado, y que en determinadas circunstancias ese proceso no superaba el igualitarismo de clase, ni llegaba al momento crucial de la hegemonía, cualidad necesaria para realmente hacer verdad política histórica la independencia de clase. O sea, sí estamos ante un problema muy importante que en otras latitudes, como en este caso de Italia, y sobre todo de Gramsci, porque dada la situación de represión fascista y de enclaustramiento de Gramsci, no trascendió en ese momento al desarrollo político del Partido Comunista Italiano, porque estaba en condiciones políticamente muy adversas, ¿no? Pero antes de pasar al segundo tema clave referido a la crítica que Revueltas hace de la ideología de la Revolución de 1910-21 y a la formación del Estado moderno mexicano, sí quiero decir que en Revueltas la solución a este problema también planteado estaba en crear la teoría adecuada, es decir, en lo que él llamaba transformar el cerebro de la independencia política. Pero esta concepción, que algunos le llamaron la democracia cognoscitiva, en realidad, y habría que investigar un poco más, se planteaba el problema como un problema teórico separado de la política. Es decir, ¿en qué sentido separado de la política? En el sentido que para él el problema era la recuperación de la profundidad y la pureza ideológica, pero no veía que ese cerebro tiene que tener vínculo con el cuerpo, que ese cerebro tiene que ser expresión de lo que Gramsci denominaba el intelectual colectivo. Y el intelectual colectivo no solo es la teoría sistematizada por la dirección de un partido, sino el proceso de construcción teórica política de toda una fuerza histórica social que implica el vínculo entre esa dirección teórica y el movimiento social. Para Gramsci, la noción intelectual colectivo era eso, y por eso su eje eran los intelectuales masa, es decir, aquellos directamente vinculados con el movimiento social. Y en eso hay una diferencia muy fuerte con la tesis de Revueltas, que se planteaba más bien la idea de renovar la cabeza, crear esa teoría adecuada para la independencia política, pero al margen del proceso político del movimiento social. Y eso lo llevó por un sendero muy complicado que se tradujo en la fundación de la Liga Espartaquista y después en su propia expulsión
de esa liga. Es decir, un sendero muy complicado porque justamente había perdido el hilo central de esa recuperación o de ese proceso real de construcción de la independencia política de la clase trabajadora, que es el vínculo dirección-movimiento social, dirección-masas. Y esto es, creo que, muy importante, quizá a la luz de que el problema principal sí estaba planteado, resulte un tanto secundario, aunque en sí mismo es importante, pero resulte tanto secundario porque el problema sí ya estaba planteado, para poner sobre otras bases la construcción de una política distinta en México, sobre todo frente al problema de una sociedad y un Estado surgido de una gran y profunda revolución, como fue el caso, digamos, mexicano histórico, ¿no? Entonces esto es lo primero que quería, digamos, poner sobre la mesa, me parece muy importante. Y el segundo aspecto es la importancia